Imagina entrar hoy a una agencia Mitsubishi esperando encontrar al heredero directo del Lance Evolution, del Eclipse GSX o del Brutal 3000 GT. La realidad es otra. La marca actual vive mucho más de camionetas, SUV, híbridos y modelos pensados para mercados donde la utilidad pesa más que la velocidad. Pero hace 30 años esos mismos tres diamantes estaban pegados a algunos de los coches japoneses más obsesivos de su época, mientras sus equipos ganaban en el Mundial de Rally y acumulaban victorias en el Dakar. Lo extraño es que Mitsubishi no perdió esa posición porque olvidara cómo fabricar coches. En el momento en que su ingeniería estaba en uno de sus puntos más altos, la empresa comenzó a destruir algo mucho más difícil de recuperar que una ventaja técnica: la confianza. Y ahí está la historia de hoy. ¿Cómo una empresa tan prestigiosa se convirtió en una marca tan genérica? Si te gustan estas historias reales de la industria automotriz, deja tu like, suscríbete al canal y utiliza la función Hype de YouTube si la tienes disponible. Porque Mitsubishi no es solamente la historia de una marca que dejó de fabricar el Evo. Es la historia de cómo puedes tener una ingeniería extraordinaria y aún así perder lo que realmente sostiene una compañía. Primero hay que separar algo que suele mezclarse. Mitsubishi Motors es una empresa automotriz, no el gigantesco conglomerado que fabrica barcos, turbinas y equipos aeroespaciales. Pero sí nació dentro de esa historia industrial. Mitsubishi se remonta a 1870, cuando Yataro Ibasaki inició un negocio naviero que terminó dando origen a un enorme grupo de empresas. La división automotriz quedó dentro de Mitsubishi Heavy Industries y en 1970 se convirtió formalmente en Mitsubishi Motors Corporation. Así que no, un fabricante de aviones de guerra no decidió simplemente aplicar tecnología militar a un Lance. Lo que Mitsubishi Motors heredó fue una cultura industrial y encontró en los rallies el lugar perfecto para demostrar resistencia. En 1973 el Lance 1600 GSR ya había arrasado con los 4 primeros lugares del Southern Cross Rally en Australia. Un año después llegó la prueba que convirtió esa reputación en algo internacional. Mitsubishi había pensado participar oficialmente en el Safari Rally de 1974, pero la crisis del petróleo obligó a reconsiderar el plan. Entonces apareció Yohinder Singh. Singh consiguió un Lance 1600 GSR y Mitsubishi apoyó su esfuerzo con piezas. Era una participación privada respaldada por la fábrica. Y terminó con Singh ganando el Safari en el debut del Lance dentro de esa prueba, dándole a Mitsubishi su primera victoria en una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Eso fue mucho más importante que cualquier anuncio. El Lance no necesitó decir que era resistente. Acababa de demostrarlo en uno de los rallies más destructivos del planeta. Y esa idea, usar la competición para desarrollar y vender una identidad, nunca abandonaría completamente a Mitsubishi. A finales de los años 80, Mitsubishi necesitaba un coche para atacar el WRC bajo las reglas del Grupo A. La respuesta fue extraña porque no parecía un arma de rally. Era un sedán grande, cuadrado y bastante discreto llamado Galant VR4. Debajo de esa apariencia estaba la receta que después haría famoso al Lance Evolution. Un 4 cilindros de 2 litros turbo, el 4G63, conectado a un sistema de tracción integral permanente. La versión de calle también podía incorporar dirección en las 4 ruedas y ABS en las 4 ruedas dentro del concepto Active 4 de Mitsubishi. Y tampoco ganó solamente 6 tramos del Mundial. Ganó 6 rallies completos del WRC entre 1989 y 1992. Venció en Finlandia y el RAC en 1989, sumó Costa de Marfil en 1990, Suecia y otra vez Costa de Marfil en 1991, y cerró su carrera con una tercera victoria consecutiva allí en 1992. El Galant no fue un experimento que medio funcionó antes del Evo. Fue un ganador real. Pero seguía siendo grande para un coche de rally, así que la solución lógica era meter esa fórmula en una carrocería más compacta. Antes de hacerlo, el 4G63 ya estaba construyendo otra leyenda al otro lado del Pacífico. En 1985 Mitsubishi y Chrysler crearon Diamond Star Motors, una empresa conjunta para fabricar coches en Estados Unidos. La planta de Normal, Illinois, empezó a producir a finales de los años 80 y de ahí salieron 3 hermanos con nombres diferentes: Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon y Plymouth Laser. Para Mitsubishi era una manera de acercarse al mercado estadounidense. Para los entusiastas terminó siendo algo mucho más divertido. Las versiones turbo del Eclipse de primera generación utilizaron el 4G63 y el GSX combinó el motor turbo con tracción integral. De repente, la fórmula que Mitsubishi estaba usando para competir podía aparecer en un coupé relativamente accesible. Ahí nació buena parte de la reputación callejera del 4G63. Su bloque de hierro, su arquitectura y el enorme conocimiento que desarrolló el aftermarket permitieron construir coches muy rápidos.
Pero tampoco era un código secreto donde un controlador barato de turbo convertía mágicamente cualquier Eclipse original en una máquina de 400 caballos sin consecuencias. Subir mucho la potencia exige combustible suficiente, buena calibración, refrigeración, turbo, transmisión y piezas en condiciones. Algunos 4G63 han soportado cifras absurdas. Otros han terminado destruidos por una mala preparación. Lo impresionante no es fingir que el motor era indestructible. Lo impresionante es que creó una plataforma tan agradecida para modificar que todavía décadas después sigue teniendo una comunidad enorme. Y entonces Hollywood hizo el resto. En 2001, The Fast and the Furious puso un Eclipse verde frente a millones de espectadores. El coche de la película no era un GSX de tracción integral ni la versión más extrema de la gama, pero eso daba igual para la cultura popular. El nombre Eclipse quedó pegado a una generación entera que descubrió los coches japoneses a través del cine, los videojuegos y las revistas de tuning. Mitsubishi ya tenía la calle. Pero durante la misma época también quiso demostrar que podía construir un gran turismo tecnológico capaz de mirar a los deportivos más caros sin bajar la cabeza. En octubre de 1990 apareció en Japón el Mitsubishi GTO, conocido como 3000 GT en numerosos mercados. Si el Eclipse era la puerta de entrada al universo turbo de la marca, el GTO era lo que ocurría cuando los ingenieros recibían permiso para complicarlo todo. La versión japonesa biturbo declaraba 280 caballos. En Estados Unidos el VR4 apareció con cifras cercanas o superiores a los 300 caballos según el año. Pero la potencia era solamente una parte del espectáculo. El coche combinaba tracción integral permanente, dirección en las 4 ruedas, suspensión con amortiguación controlada electrónicamente, escape con 2 modos y un sistema de aerodinámica activa que modificaba elementos delanteros y traseros a alta velocidad. El problema era que toda esa ingeniería pesaba. Las versiones más equipadas podían rondar las 1.7 toneladas, así que el 3000 GT nunca fue el deportivo ligero de la filosofía de un RX-7. Era un gran turismo pesado, rápido y complejísimo. No necesitaba humillar a Ferrari para ser impresionante. La locura real era que Mitsubishi puso en un coupé japonés de 1990 una combinación de tecnologías que incluso hoy sigue pareciendo exagerada. Y mientras ese coche mostraba lo que podía hacer la ingeniería en carretera, Mitsubishi estaba a punto de convertir el mismo espíritu en una de las asociaciones más famosas de la historia del rally. El Lance Evolution apareció a principios de los años 90 con una misión muy concreta. Mitsubishi necesitaba homologar una base más compacta para el Grupo A y trasladó la esencia mecánica del Galant a la familia Lance. No nació como un coche diseñado primero para Instagram, para coleccionistas o para convertirse en icono del tuning. Nació porque Mitsubishi necesitaba competir. Y encontró al hombre perfecto para llevar esa idea al límite, Tommi Mäkinen. El finlandés ganó 4 campeonatos mundiales de pilotos consecutivos, de 1996 a 1999. 4. En una época donde Subaru, Ford y Toyota estaban gastando enormes cantidades de dinero para ganar exactamente el mismo campeonato. Mientras el coche de competición evolucionaba, las versiones de calle también empezaban a recibir sistemas que hicieron del Evolution algo distinto. En 1996, el Evo 4 estrenó el AYC, Active Yaw Control, que podía variar la fuerza entre las ruedas traseras para ayudar al coche a girar y mantenerse estable. Entonces Mitsubishi pudo integrar el trabajo del diferencial central activo con el AYC y llevar su filosofía de control de las 4 ruedas mucho más lejos. Y tampoco hay que confundir el coche que comprabas en la agencia con el Lance que corría el WRC. Compartían nombre, concepto y una conexión tecnológica real, pero las máquinas de competición obedecían su propio reglamento y utilizaban soluciones específicas. Eso hace la historia más interesante, no menos. Porque Mitsubishi construyó una identidad tan fuerte que el comprador de un Evo de calle sentía que estaba comprando una parte de la misma filosofía que veía ganar los domingos. Pero los bosques del WRC eran solamente la mitad del imperio. El Pajero, conocido como Montero en varios mercados, comenzó a competir en el Dakar en 1983. 2 años después llegó la primera victoria. Y cuando Mitsubishi terminó de construir su historia en esa prueba, el número era ridículo, 12 triunfos generales. Entre 2001 y 2007 ganó 7 veces seguidas. Esa cifra sí necesita muy poca decoración. Mitsubishi convirtió al Pajero en uno de los nombres más exitosos de toda la historia del Dakar. Y aquí conviene dejar de decir que ganó el Sáhara 12 veces, porque el Dakar cambió recorridos y contextos a lo largo de los años. Lo que Mitsubishi ganó 12 veces fue el Rally Dakar.
La conexión con los coches de calle fue tan fuerte que en 1997 apareció el Pajero Evolution, desarrollado para cumplir con los requisitos de homologación de la competición. Tenía carrocería ensanchada, suspensión independiente y un V6 de 3.5 litros, todo dentro de una camioneta que parecía haber escapado directamente de un especial del desierto. En los 90, Mitsubishi podía presumir algo que pocas marcas tenían al mismo tiempo. Un sedán asociado a títulos del WRC, un todoterreno convertido en referencia del Dakar, cupés turbo con culto callejero y un gran turismo que parecía una demostración tecnológica. Desde afuera parecía imposible que esa empresa pudiera caer. Pero el problema que venía no tenía nada que ver con turbos, diferenciales o pilotos. A finales de los 90 Mitsubishi quería crecer en Estados Unidos. Y su brazo financiero empezó a utilizar programas agresivos para hacer los coches mucho más fáciles de comprar. El más famoso fue conocido como 0-0-0. La idea era extremadamente atractiva: cero enganche, cero intereses y pagos diferidos durante un periodo que podía llegar a un año bajo determinadas condiciones. Hasta ahí la historia es real. Lo que no se puede contar como hecho es que cualquier persona entraba sin empleo, sin revisión de crédito y salía automáticamente con un coche de $25,000. Tampoco existe base sólida para afirmar que cientos de miles de clientes dejaron de pagar 12 meses después como una sola ola. El problema fue más serio precisamente porque no necesita esa caricatura. Mitsubishi Motors Credit of America asumió demasiado riesgo mientras utilizaba créditos con pagos diferidos y otras fórmulas para empujar volumen. Cuando las pérdidas de crédito se dispararon, la empresa tuvo que reconocer cientos de millones de dólares adicionales en provisiones y su estrategia estadounidense quedó profundamente dañada. Pero aquí aparece una de las incoherencias más grandes de la historia popular de Mitsubishi. Daimler Chrysler no entró en el año 2000 para rescatar a la marca del desastre del 0-0-0. La alianza se negoció como una operación estratégica antes de que aquellas pérdidas explotaran públicamente. Daimler Chrysler tomó inicialmente alrededor de un tercio de Mitsubishi Motors buscando cooperación global, especialmente en Asia y vehículos pequeños. Luego la situación se deterioró. Problemas en Estados Unidos, pérdidas, caída de confianza y un escándalo de calidad que ya había aparecido en Japón transformaron aquella alianza en algo muchísimo más complicado. Porque mientras Mitsubishi intentaba vender más coches, dentro de Japón se estaba descubriendo que la compañía llevaba años manejando información sobre defectos de una forma que nunca debió existir. En julio de 2000, una denuncia interna llevó al Ministerio de Transporte japonés a inspeccionar Mitsubishi Motors. Lo que encontraron golpeó directamente la reputación de la empresa. Mitsubishi admitió que había manejado información de reclamos de manera duplicada y había realizado reparaciones sin presentar a las autoridades las notificaciones de recal y otras medidas que correspondían. En agosto entregó 17 notificaciones de recal que afectaban a más de 600.000 vehículos, además de medidas correctivas y campañas de servicio. Los documentos posteriores de la propia compañía reconocieron que el sistema de reparaciones sin las notificaciones correspondientes se remontaba aproximadamente a 1977. Eso ya es suficientemente grave. No necesitamos adornarlo con el cuento de que absolutamente cada queja peligrosa llevaba una letra H cuyo significado secreto era Haid, ni imaginar un cuarto oscuro lleno de carpetas como en una película. El mecanismo real era mucho más corporativo y por eso más inquietante: información separada, reportes que no seguían el proceso que debían y reparaciones realizadas sin activar públicamente todas las obligaciones de un recal. Mitsubishi pidió disculpas y anunció cambios. Y durante un momento pudo parecer que la empresa había limpiado el problema. Pero 4 años después quedó claro que todavía faltaba una parte mucho más grave de la historia, ligada a los camiones que después quedarían bajo Mitsubishi Fuso. El 10 de enero de 2002, en Yokohama, un camión pesado Mitsubishi sufrió la rotura de un cubo de rueda delantero. La rueda se desprendió y alcanzó a peatones. Una persona perdió la vida y otras 2 resultaron heridas. No fue un eje de dirección que se partió. El componente central de la investigación fue el hub, el cubo que sostiene la rueda. Después del accidente, Mitsubishi sostuvo inicialmente que los daños podían prevenirse con un uso y mantenimiento adecuados y comenzó inspecciones y reemplazos voluntarios. Pero los casos de rotura continuaron. En 2004, Mitsubishi Fuso anunció finalmente un recal relacionado con esos cubos. La propia historia corporativa de Mitsubishi reconoce algo todavía más duro. La empresa tenía antecedentes de fallas de cubos desde los años 90 y había reforzado piezas en producción sin retirar inmediatamente todos los vehículos anteriores del mercado. Entonces la historia dejó de ser solamente una discusión sobre procedimientos administrativos. Había una víctima, investigaciones policiales y la pregunta inevitable de cuánto sabía la empresa y cuándo lo sabía. Ese mismo año aparecieron más reparaciones que no habían sido reportadas adecuadamente.
Directivos y antiguos responsables fueron investigados y procesados en distintos casos relacionados con información falsa y negligencia profesional. La crisis volvió a explotar justo cuando Mitsubishi necesitaba convencer al público de que lo ocurrido en 2000 había quedado atrás. Y ahí se rompió algo que ninguna victoria de rally podía reparar en 6 meses. Confianza. Daimler Chrysler, que ya era uno de los principales accionistas, anunció en abril de 2004 que no financiaría una nueva ampliación de capital para sostener el plan de rescate. Empresas históricamente ligadas al grupo Mitsubishi, entre ellas Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation y el Banco del Grupo, participaron después en la revitalización. Ahora sí Mitsubishi estaba peleando por sobrevivir. Y cuando una empresa entra en ese modo, los proyectos que construyen imagen pero queman presupuesto son los primeros que empiezan a temblar. Mitsubishi siguió en el WRC durante 2005, pero suspendió su participación oficial a partir de 2006 para concentrar recursos en su plan de revitalización. No fue simplemente un banquero entrando a un taller y gritando "se acabaron los rallies". Fue una decisión corporativa mucho más fría. La empresa necesitaba dedicar dinero y gente a recuperar un negocio que estaba herido. El Dakar resistió más tiempo. Mitsubishi ganó por 12ª vez en 2007, participó con el Racing Lance después del traslado de la prueba a Sudamérica y finalmente se retiró tras la edición de 2009, en medio de reducción de costos y un ambiente económico mundial terrible. El Eclipse también desapareció después de varias generaciones. El Lance Evolution resistió todavía más. El Evo X llevó el nombre hasta mediados de la década de 2010 y Mitsubishi cerró esa historia con versiones Final Edition. En Estados Unidos se ofrecieron 1.600 unidades numeradas, no una única serie mundial documentada de exactamente 3.100 coches. Para los aficionados, el golpe emocional llegó cuando Eclipse volvió como Eclipse Cross. Mitsubishi reutilizó un nombre asociado durante años a un coupé deportivo en un crossover. Eso no significa que una SUV sea automáticamente un mal coche. Significa que la empresa estaba diciendo con bastante claridad dónde veía ahora el mercado y dónde ya no estaba dispuesta a gastar. Durante años pareció que esa retirada deportiva era definitiva. Pero la ironía es que Mitsubishi todavía no había terminado de pagar por sus problemas internos. En abril de 2016 Mitsubishi admitió irregularidades en las pruebas de consumo de combustible de varios K-Cars vendidos en Japón. Los modelos afectados inicialmente eran Mitsubishi EK-Wagen y EK-Space, además de Nissan Daisy y Days-Rocks fabricados por Mitsubishi. En conjunto, más de 600.000 unidades estaban implicadas. Nissan había detectado diferencias durante verificaciones y eso obligó a Mitsubishi a revisar sus métodos. El problema no era simplemente que un ingeniero hubiera cambiado la resistencia de las llantas en una computadora. La investigación encontró métodos de prueba que no cumplían con los procedimientos japoneses y selección o cálculo inadecuado de valores de resistencia al avance para conseguir mejores cifras de consumo. Peor todavía, la revisión interna reveló que algunas prácticas incorrectas relacionadas con las pruebas se remontaban muchos años atrás. Para una empresa que ya había vivido el trauma de los recalls ocultos, el daño simbólico fue brutal. Otra vez no era un motor que se rompía en competición. Era credibilidad. Ese mismo año Nissan acordó comprar el 34% de Mitsubishi Motors por alrededor de 237.000 millones de yenes y se convirtió en su mayor accionista. Mitsubishi entró a la alianza Renault-Nissan. Pero tampoco es correcto decir que Nissan compró toda la empresa o que mantiene ese mismo 34% hasta hoy. La relación accionaria cambió. Al 31 de marzo de 2026, Nissan poseía alrededor del 26.7% de Mitsubishi Motors y Mitsubishi Corporation aproximadamente el 22.2%. Mitsubishi sigue colaborando con Nissan, pero no es simplemente una filial totalmente poseída por ella. Y este detalle importa porque la historia actual de Mitsubishi tampoco es tan simple como murió y ahora vende coches aburridos. La Mitsubishi de 2026 no intenta ser la Mitsubishi de 1998. Su negocio está concentrado en SUV, pickups, vehículos electrificados y mercados donde la marca sigue teniendo una presencia fuerte, especialmente en Asia y otras regiones donde productos como Triton, Outlander y Pajero Sport tienen sentido comercial. Eso puede decepcionar a quien busca un nuevo Evo, pero decir que Mitsubishi abandonó para siempre las carreras ya está desactualizado. Team Mitsubishi Ralliart, con apoyo técnico de la fábrica, ganó el Asia Cross Country Rally en 2025 con una Triton y volverá en agosto de 2026 con 3 camionetas buscando repetir el triunfo. Y hay otra señal todavía más simbólica. En mayo de 2026 Mitsubishi confirmó oficialmente que el Pajero volverá al mercado global. El modelo, retirado de mercados internacionales en 2021, tendrá una nueva generación cuya presentación mundial está prevista para el otoño de 2026.
No sabemos todavía si eso significa que algún día volverá el Evolution. No existe un anuncio oficial que permita prometerlo. Pero sí demuestra que el final de esta historia no puede ser Mitsubishi renunció a todo lo que la hacía Mitsubishi. La realidad es más extraña. La empresa que ganó 6 rallies del WRC con un Galant, convirtió al Evolution en compañero de 4 títulos consecutivos de Tommy Mäkinen y levantó 12 veces el trofeo del Dakar. Atravesó 2 de las crisis de confianza más graves de la industria japonesa moderna. Perdió dinero, socios, ventas, programas deportivos y una parte enorme de la imagen que había tardado décadas en construir. Y sobrevivió. La historia de Mitsubishi no demuestra que los contadores destruyen las marcas mientras los ingenieros siempre tienen razón, ni que un único escándalo acabó con el Evolution. Es más incómoda. Durante décadas la competición construyó una identidad potentísima: Lance, Galant VR4, Evolution, Pajero, WRC y Dakar. Puedes diseñar un diferencial capaz de corregir el comportamiento. Puedes construir un todoterreno capaz de atravesar el Dakar. Y quizá por eso su historia sigue generando tanta frustración. Porque no estamos hablando de una marca que nunca supo hacer coches emocionantes. Estamos hablando de una empresa que ya había demostrado, una y otra vez, que sabía hacerlo. Hoy los 3 diamantes siguen ahí. Mitsubishi todavía tiene derecho a recuperar nombres como Pajero, Rally Art e incluso algún día Evolution, ¿o esos nombres deberían quedarse protegidos en la época que los convirtió en leyenda? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.